Amamos a la gente. Bendecidos, iglesia, qué hermoso este tiempo que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Vivir este tiempo de adoración. No sé cuántos se sintieron ministrados, cuántos sintieron que Dios llegó a lo más profundo de su corazón. Amén. Este tiempo fue hermoso. Así que le damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite vivir en su presencia, ¿verdad? Quiero comenzar ¿verdad? Poniendo la base del versículo que estamos utilizando para esta serie, que está en Efesios 4:13, y lo escucharon en la prédica de Juan Carlos cuando comenzó la serie. Pero quiero comenzar con esto y traer un poquito de lo que hablamos inicialmente. De esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Fíjese que Pablo nos invita en muchas ocasiones a madurar, a dejar de ser como niños, dejar nuestras actitudes de niño y madurar. Pero a veces nosotros tenemos el mal concepto de que llegar a la madurez es simple y sencillamente aprendernos la palabra, conocer la palabra, orar, ayunar, y a veces tenemos todas estas disciplinas y pensamos que estamos ya maduros espiritualmente. Pero esta serie que nosotros estamos presentando está basada en que es imposible llegar a ser maduro espiritualmente si somos inmaduros emocionalmente. Ambas cosas tienen que estar unidas. Y dice aquí Pablo que tenemos que llegar a esa madurez para ser completos y plenos en Cristo. Si no tenemos esa madurez, amado, si no llegamos a esa madurez que nos invita Pablo, no vamos a llegar a ese punto de ser completos, de ser como Cristo. Así que tenemos que tener bien claro que en este proceso es necesario madurar en ambas áreas, espiritualmente y emocionalmente. Y Juan Carlos presentó en su primera prédica todos los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Si usted se identificó con alguno de esos puntos, es necesario que usted comience a trabajar para llegar a esa madurez emocional que nos va a permitir disfrutar de la plenitud de Dios. ¿Ok? Hoy a mí me toca hablar sobre los muros. Los muros. Y el libro que estamos utilizando de base lo titula El viaje a través del muro. Este muro es un evento en nuestra vida que Dios utiliza para llevarnos a madurar, entrar en este proceso de madurar emocionalmente, pero a la misma vez espiritualmente. Así que vamos a comenzar con definir qué es el muro. Y yo creo que ya usted más o menos tiene una idea de qué puede ser el muro, ¿verdad? El muro es una crisis en nuestra vida que pone nuestro mundo de cabeza. Una crisis en nuestra vida que pone nuestro mundo de cabeza. Un evento inesperado que de momento sacude nuestro piso. Nos hace estremecernos, nos descontrola, nos desconcerta. Ese es el muro. En muchas ocasiones lo llamamos proceso. En muchas ocasiones lo llamamos desierto. No sé si usted en algún momento ha escuchado esas dos palabras dentro de nuestro ámbito de vida cristiana. Proceso y desierto. Y muro, las tres cosas son lo mismo. Ahora, en este proceso, en este desierto, en este muro que te topaste de frente, Dios se mete en nuestro corazón para sacar o mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón.
Ahora, como el autor utiliza este concepto del viaje a través del muro, quise utilizar este verso en Deuteronomios 8:2 que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y ahí está. Dios nos lleva a un desierto. Dios en muchas ocasiones provoca un muro o permite. No siempre Dios provoca el muro. A veces Dios permite ese muro en nuestra vida. En otras ocasiones nosotros nos buscamos estar frente al muro por algunas decisiones y algunas cosas que hacemos. Y en otras ocasiones son simples y sencillamente eventos en la vida que le pasan a todo el mundo. Pero Dios los utiliza ¿para qué? Para probar nuestro corazón. Amado, ¿sabe que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón? Dios está bien claro lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué entonces Dios prueba nuestro corazón? Para que nosotros podamos entender qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque nosotros somos los que a veces nos engañamos pensando que nuestro corazón es el correcto y de momento no es el correcto. En la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que en muchas ocasiones pensamos que estamos súper bien, que estamos en nuestro mejor momento y sin embargo Dios utiliza ciertos muros, ciertos procesos y ciertos desiertos para probar nuestro corazón y que nosotros nos demos cuenta cuál es realmente nuestro corazón. Y no solamente eso, si vamos a guardar o no sus mandamientos, si vamos a permanecer firmes en Él o vamos a claudicar. Así que es importante este proceso, amado. Es muy importante pasar este proceso. En el verso próximo, que no lo voy a leer completo, pero sí dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y lo que quiero resaltar de este punto es que en medio de este proceso, en medio de este muro, en medio de este desierto, vamos a conocer a Dios desde otra perspectiva. Vamos a ver a Dios obrar desde otra perspectiva, de otra forma que nosotros no lo conocíamos. Empezamos a conocer a Dios de otra forma. Así que es importante, amados, es importante que nosotros aprendamos a identificar ese muro. Pero no solamente identificarlo, sino estar dispuestos a atravesar ese muro. Así que te voy a dar una, no sé si buena o mala, dependiendo la perspectiva de que lo queramos mirar, ¿verdad? Pero la noticia es que todos vamos a experimentar muros en nuestra vida. Todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que lleva muchos años en la iglesia hasta el que está empezando apenas, todos vamos a enfrentar muros en nuestra vida. Algunos un poquito más fáciles de superar y otros un poquito más difíciles de superar. Pero estos muros, ya le mencioné, son necesarios. Son necesarios para saber lo que hay en nuestro corazón, pero son necesarios para formar nuestro carácter. Son necesarios para que podamos crecer y madurar a la estatura del hombre perfecto. Amén. Ahora, no podemos saltar ese muro. No podemos evadir ese muro. ¿Qué pasa con el ser humano? Que nuestro impulso es evitar, saltar, evadir el muro y los procesos que tenemos de frente. Ese es nuestro instinto, salir de ese muro. Y me gusta mucho porque en la palabra
si usted quiere entrar, ¿verdad? Y verificar, ¿qué es esto? El desierto, el muro. Mire, en la palabra, todos los hombres y mujeres de Dios que aparecen allí, están plasmados allí, tuvieron que enfrentar un muro. Todos, búsquelo. Yo voy a mencionar 2 o 3 y no voy a entrar en todas las historias y en todos los muros que tuvieron que enfrentar. Pero por ejemplo, Pedro, cuando estuvo en su proceso, que Jesús le dijo, me vas a negar. Y Pedro dijo, no, eso yo no lo voy a hacer. Claro que no lo voy a hacer. Jesús le dijo a Pedro que estaba orando para que su fe no faltara. Fíjese que la oración de Jesús no fue, estoy orando para que no enfrentes esa prueba. La oración de Jesús fue, estoy orando para que tu fe no falte. Y a veces nosotros usamos la oración en medio de este proceso, en medio de este desierto. Usamos la oración para pedirle a Dios que nos saque del proceso. Dios, quita esto de mi vida. Pero ¿sabe qué? En la oración Jesús decía, oro para que tu fe no falte. Así que nuestra oración tiene que ser, Señor, fortalece mi fe en medio de este desierto. Ayúdame a entender por qué estoy pasando por este desierto. Ayúdame a entender el para qué. Yo sé que usted ha escuchado esto más de una vez. No es por qué estoy aquí, Dios. Es para qué estoy en este proceso. Amén. Y si usted abre su corazón y permite que Dios le muestre lo que hay en su corazón, entonces usted va a entender el para qué. Ahora, ¿cómo yo identifico ese muro? Vamos a ver cómo lo identificamos. Puede ser un evento inesperado. Esos eventos inesperados pueden ser, y voy a traer algunos ejemplos para que usted pueda identificarse. Pero un evento inesperado puede ser un divorcio. Puede ser una traición de alguna amistad, de alguna persona cercana, de un familiar, de un esposo, esposa. Una noticia de una enfermedad que usted no estaba esperando. Nadie espera noticias de una enfermedad mala, ¿verdad? Una noticia de infertilidad. No puedes tener hijos. Un muro fuerte para nosotras las mujeres, ¿verdad que sí? Un proceso difícil para nosotras las mujeres. Un accidente que de momento te cambió tu historia. Una muerte de algún familiar, alguien inesperado. La pérdida de un trabajo. Estos pueden ser eventos inesperados que se pueden convertir en muros en nuestra vida. Ahora, también pueden ser muros los deseos no cumplidos. Ejemplos de algunos deseos no cumplidos y pueden haber muchos más. Deseo de matrimonio no cumplido. Estoy orando por ese siervo de Dios y sigo aquí todavía orando. Y pasan los años y todavía no veo el siervo o la sierva, ¿verdad? Porque puede ser de ambos lados. Pero puede ocurrirnos y pasan los años y esperamos en Dios y confiamos en Dios y no llega nada. Un sueño de un negocio que no se da. He puesto toda mi inversión allí. He puesto todas mis energías en ese negocio y ese negocio no se da. Estudios no finalizados. Ministerios no cumplidos. Y esto pasa mucho dentro de la iglesia. Cuando Dios te ha dado una palabra y pasan los años y pasan los años y tú sientes que Dios se olvidó de ti. Amado, te tengo una noticia. Puedes estar frente a un muro en este momento y Dios está probando tu corazón. Sueños no realizados. También puede ser uno de esos deseos no cumplidos.
Y tercero, otro tipo de muro, el estancamiento. De momento me siento que ya no tengo la misma energía, el mismo amor, ya no tengo tantas ganas de ir a la iglesia, ya vengo a la iglesia y no siento que Dios me ministra. Estoy en un estancamiento. Y es bien importante que podamos identificar que estamos en una etapa de estancamiento, que también puede ser un muro. Porque en ese muro de estancamiento empezamos a cuestionarle a Dios. Y empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. A mi hermano, a mi hermana, a la iglesia, a los pastores, a mi esposo o esposa. Le echamos la culpa a todo el mundo. Porque estamos en un desierto estancamiento, ¿verdad? Mira la estadística que hay en el libro que estamos utilizando de referencia. Dice que el 85% de los cristianos no pasan el muro. Amado, 85%. Estamos diciendo que solamente un 15% de los cristianos pueden atravesar ese muro. ¿Qué pasa con todo este 85% de la gente cristiana que no atraviesa ese muro? Pues ¿sabe qué? Muchos de ellos se quedan en la etapa de estancamiento. Hay otros, y escuchaba en estos días un predicador que me estuvo bien curioso y lo até con esto, y es que en la iglesia hay mucha gente resentida con Dios. Ese resentimiento viene de un muro no atravesado correctamente. Te quedaste frente a ese muro. Te sentaste a llorar frente al muro y se resintió tu corazón. Y ahora no permites que Dios trabaje con tu vida, porque estás ahí sentado frente al muro, quejándote, llorando, protestando. Y entonces pasa lo que este predicador decía, que me dio mucha curiosidad. Tenemos entonces cristianos resentidos dentro de la iglesia. No nos podemos permitir quedarnos allí. Tenemos que pasar este proceso, amado y amada. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de este muro? Vamos a hablar del propósito de estar frente al muro. El primero, ser despojados de pecado. Ser despojados de pecado. Y entonces pensamos en pecado y todo el mundo más o menos sabe qué es el pecado, porque lo hemos dicho. Pero hay otras cosas que a veces no nos percatamos que sí son pecados y que Dios quiere quitar de nuestra vida. Y es necesario estar frente a ese muro para que nosotros podamos darnos cuenta de que tenemos ese pecado. Por ejemplo, el orgullo. Alguien me dice algo, me llama la atención y yo me enfogono, me incomodo. Pero ¿por qué me tienen que llamar la atención? Pero ¿por qué me tienen que decir esto? Amado, ¿sabe qué? Si es una corrección en amor por la palabra de Dios y tú te incomodas, hay algo malo en tu corazón y puede ser el orgullo. Y es posible que Dios te tenga frente a ese muro precisamente porque hay que quitar el orgullo de nuestro corazón. Y eso es uno de los pecados que a veces lo pasamos por alto. Porque no es tan grave como adulterar. No es tan grave como, póngale cualquier apellido. Pues ¿sabes qué? Sí es grave. El orgullo, es más, Dios resiste a la persona orgullosa. Dios resiste el orgullo. Así que es necesario que en ese muro, si es eso lo que Dios quiere transformar en nuestra vida, nos demos cuenta y digamos al Señor, sí Señor, voy a entregarlo. Otro de los
¿verdad? Pecados que podríamos estar enfrentando, confrontando en ese muro, es la codicia. Y el autor del libro lo describe, la codicia, como estar en descontento en el lugar, en tu etapa de vida donde te encuentras. Fíjese, estar en descontento con la etapa de vida donde me encuentro y desear estar en donde está mi hermano o en donde está fulano. Dios me abrió una puerta en una empresa y estoy allí, pues en la primera posición, en la más bajita. Y empiezo a desear, ay, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué mejor no soy jefe? A veces Dios, es curioso, ¿verdad? Pero cuando estamos en nuestro trabajo, a veces Dios nos confronta con un jefe que a veces nosotros pensamos, pero ¿cómo está este de jefe? No sé si le ha pasado. ¿Cómo está esta persona de jefe? Si es que yo creo que yo tengo mejores capacidades, pero es que yo creo que yo podría tomar ese lugar muchísimo y hacerlo muchísimo mejor que él. Pues ¿sabe qué? Si Dios permitió que esa persona esté sobre usted o sobre mí o sobre nosotros, es porque algo tiene que trabajar con nosotros. Porque en el momento en que Dios quiera que tú seas jefe, no hay nada que pueda detener eso. ¿Ok? Así que tenemos que entender que las personas están en los lugares porque Dios ha permitido que sea así. Y si yo no estoy allí, pues yo tengo que empezar a trabajar con mi orgullo y mi codicia. Pero eso no solamente pasa en un trabajo, eso pasa en todos los ámbitos. Así que yo tengo que reconocer que Dios pone las autoridades y yo tengo que aprender a orar por ellos. ¿Le molesta a su jefe? ¿Usted entiende que no tiene la capacidad para estar sobre usted? Pues mire, ore por él. Ore por él. Y ofrézcale, ¿verdad? Te puedo ayudar en, ¿verdad que sí? Eso es humildad. Así que, nada, se las dejo por ahí. El lujo es otro pecado. ¿Y este lujo qué es? Amar las cosas buenas de Dios. Solamente amo lo bueno de Dios, pero me olvido de las dificultades. No quiero lo difícil, solamente quiero lo fácil, lo bonito, lo que se ve bueno. Eso nada más quiero. La ira. A veces nos molestamos fácilmente con cualquier cosa. Y Dios tiene que trabajar con nuestro coraje, porque somos corajudos. Y nos molestamos por cualquier cosa. Así que Dios también tiene que trabajar con eso. Y entre otras cosas que aparecen allí, la envidia. Y la envidia no es otra cosa que desear lo que tiene otra persona, ¿verdad? Y usted empieza a mirar para el lado y ya yo no soy conforme con lo que Dios me ha dado. Ahora yo quiero otra cosa. Ahora yo quiero lo que tiene mi hermano. Pues ¿sabe qué? Estamos en ese muro porque Dios tiene que arrancar de nuestro corazón esa envidia. Así que necesitamos atravesar ese muro y mucha gente lo evade y viene otra circunstancia y repite los mismos pecados. ¿Quieres crecer espiritualmente, emocionalmente? Necesitas atravesar ese muro y soltar ese pecado. Dios quiere despojarnos del pecado, pero Dios también quiere que descubramos qué tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? Los muros, le dije, amados, son para enseñarnos. Así que permítale a Dios que le muestre qué tengo que aprender. ¿Qué tengo que aprender? Hay procesos que son largos porque no hemos aprendido o no hemos entendido lo que Dios quiere enseñarnos. Si usted está en un proceso que usted se ha dado cuenta de que es largo, que pasa el tiempo, estoy frente a ese muro y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Pídale a Dios que le muestre qué tienes que enseñarme, Dios. ¿Qué tengo que aprender en este muro?
Porque Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. Y yo quiero usar a Naamán de ejemplo. Este verso está en 2 de Reyes 5, 9 al 14. Para los que quieran anotarlo, no está en las pantallas. ¿Ok? Pero lo voy a compartir con ustedes. Dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Déjeme darle una explicación sobre lo que pasa con Naamán, porque no lo dicen estos versos. Naamán era un comandante del ejército de Aram, y él tenía lepra. Tenía lepra, ¿verdad? Y una chica, ¿verdad?, que tenían de sirvienta, le dice: ve donde el hombre de Dios en Samaria, donde Eliseo, para que si vas donde él te va a sanar. Pues entonces él está en este proceso de ir donde Eliseo. Y dice que se paró frente a la casa de Eliseo. Y sigo leyendo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dice Naamán, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Mire lo que pasa en este relato. Naamán está en un proceso, Naamán está en un muro, está leproso y tiene la oportunidad de ser sanado. Pero, ¿qué pasa? Que tiene la oportunidad de ser sanado, pero como las cosas no son como él pensaba que iban a ser, se lo protesta, se enoja, se resiente, porque simple y sencillamente no es como yo pensaba que iba a ser. ¿Usted no se identifica con Naamán? Yo creo que yo me he podido identificar con Naamán también en algunos aspectos. Cuando estamos en medio de un proceso y pensamos que Dios va a resolverlo de esta forma. Ya yo tengo el 1, 2, 3, 4. Todos los pasos que tiene que hacer Dios para que se resuelva la situación. Todos los pasos que tiene que hacer Dios o cómo Dios tiene que actuar para yo poder salir de este proceso, salir de este muro. Y de momento me choco con la realidad de que no es como yo pensaba. Que Dios no lo va a hacer como yo pensaba que lo iba a hacer. Pero cuidado con la actitud que tomamos. Cuidado de no amargarte en el proceso. Porque a veces nos amargamos en el proceso porque no vemos la mano de Dios obrar como nosotros queremos que Él obre. Así que mucho cuidado con amargarte en medio de ese proceso. ¿Sabe que hay mucha gente que se va de las iglesias ofendida? Ofendidas porque no me saludaron. Ofendidas porque no estoy en medio de este desierto y nadie vino a rescatarme. Nadie me llamó. Nadie vino a visitarme. No estoy diciendo que esté bien, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? A veces Dios quiere enseñarnos algo. A veces Dios quiere enseñarte que aprendas a depender de Dios, no a depender de la gente, no a depender de si recibí una llamada o no la recibí, de si alguien me vino a visitar o no me vino a visitar. ¿Sabes qué? Lo que necesitamos es a Dios en medio del proceso. Claro está, Dios pone gente en medio del proceso, pero lo que necesitamos es a Dios en medio del proceso. Entonces Dios quiere que tú empieces a verlo de otra forma.
Dios quiere que tú empieces a confiar en Él. Pero si hay gente a tu alrededor, eso no se va a dar. Si hay mucha gente a tu alrededor, eso no lo vas a ver. No vas a ver el milagro, no vas a ver a Dios desde otra perspectiva. ¿Se acuerdan cuando le compartí el verso de Deuteronomio, verdad? Una de las cosas que dice ahí es: me conociste como no me conocías antes. Así que es imposible conocer a Dios si en el proceso no estamos dispuestos a atravesarlo como Dios dice que debe ser. Amado, yo te invito a que si tú estás en medio de un proceso, si tú estás frente a un muro, tú permitas que sea Dios el que haga como Él quiera. Y que cuando Dios te dé esa instrucción, tú obedezcas. Porque Naamán se quedó refunfuñando, dicen por ahí, ¿verdad? Se quedó peleando. Pero yo quiero compartir contigo qué pasó con Naamán. Un poquito más adelante, después de quejarse, de decir que los ríos de Damasco son mejores, dice: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo haría? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. A veces Dios manda una voz sabia para hablarnos en medio de nuestro proceso. Porque no podemos ver, estamos enojados, estamos resentidos, estamos tan molestos en medio del proceso que a veces se nos nubla nuestra visión. Y Dios envía a alguien para decirte: Dios no te está pidiendo algo tan difícil. Pero ¿por qué no haces tal cosa? Pero ¿por qué no le permites a Dios tal cosa? Amado, reciba eso como voz de Dios. Porque entonces Naamán hace caso, va al río Jordán y se sumerge. Pero lo interesante es que cualquiera diría: pero pues si me voy a sumergir, puedo sumergirme una vez y ya, qué caramba. Pues, si ya estoy en el río, porque pensó que era el río. No, es la instrucción. Es obedecer la instrucción que Dios nos da. Y si son 7 veces, son 7 veces. Amado, ese 7 pueden ser 1000 cosas. Puede ser el tiempo que estás pasando en medio del proceso. Puede ser algo que Dios te está pidiendo. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas en medio de ese proceso. Porque el resultado después de yo obedecer, de yo ir y atravesar ese muro, es la sanidad. Es que puedes entender por qué Dios te pasó por ese proceso. Es que puedes ver la mano de Dios en medio de ese proceso. Así que en medio de esto, uno de los propósitos de este proceso, de este muro, es hacer conciencia. ¿Y qué es hacer conciencia? Simple y sencillamente sentarte a reflexionar, a pensar: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque a veces estamos en automático, hacemos todo en automático. Y como estamos en automático, esperamos que Dios también opere de esa forma. Pero ¿sabes qué? Dios no opera así. Dios quiere que tú te sientes y que tú hagas una introspección. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta etapa de mi vida? ¿Qué está pasando conmigo para que yo esté aquí? Eso es necesario y es uno de los propósitos de por qué estamos en el muro. Porque cuando hacemos esa conciencia, Dios nos muestra. ¿No se acuerdan que le dije? A veces pensamos que estamos muy bien, pero Dios no quiere sacudir el piso para decirnos: no estás tan bien como tú piensas. A veces pensamos que yo soy bien bueno, pero Dios nos sacude el piso para decirle: no te equivoques, no eres tan bueno.
que tengo el corazón correcto, soy humilde. Todavía hay algo que hay que cambiar, no eres tan humilde como tú piensas, ¿ok? El hijo pródigo, cuando estuvo revuelto en su pecado, en el verso 15, el capítulo 15, versículo 17 de Lucas dice, y volviendo en sí. El hacer conciencia es ese proceso de volver en sí, de darnos cuenta en dónde estamos, por qué estoy aquí. Así que es necesario que eso se dé en nuestra vida para nosotros poder atravesar ese muro. Recibir perdón. Recibir perdón, amado. El perdón más difícil para recibir es el perdón nuestro a veces. Perdonarnos a nosotros mismos por las decisiones que hemos tomado, por el daño que hemos hecho. Porque en medio de ese muro que somos confrontados, que entramos en este proceso de ver por qué estoy aquí, a veces nos damos cuenta de que lastimé a gente en el camino. De que dañé a gente en el camino. Y entonces el proceso de poder perdonarme porque me di cuenta de que hice algo mal y que lastimé y herí, es difícil. Así que es importante que en ese momento usted pueda también aprender a perdonarse, aprender a perdonar a otros que lo han herido en ese camino y aprender a pedir perdón. Así que es necesario, antes de pasar el muro, que se den estas cosas. Y el último, aceptación. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar en dónde estamos. Reconocer que, ok, aquí vamos. Esto es lo que Dios me ha permitido vivir. Vamos a trabajar. Esto es lo que Dios tiene para mí en este momento. Vamos a caminar en Él. En ese proceso, en ese desierto. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Que están ahí calladitos, no sé. Pero qué bueno que están aquí conmigo. Ahora, antes de terminar, que este es el último punto. ¿Qué hago cuando estoy en el muro? ¿Qué hacemos cuando estamos en el muro? Primero, cambiar el enfoque. Y cuando hablamos de cambiar el enfoque es hacer mi voluntad versus hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como Naamán, que luego de que recapacitó, dijo, ok, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Voy a hacer lo que el hombre de Dios me mandó a hacer. Pues entonces nosotros estamos en este punto donde tenemos que decidir si voy a hacer mi voluntad y voy a hacer lo que a mí me da la gana, y lo que a mí me da la gana me va a llevar a saltar el muro, a rodear el muro, a evadir el muro, o voy a hacer la voluntad de Dios, que es lo que me va a permitir atravesar ese muro y cumplir entonces el propósito de este proceso, que es aprender a escuchar a Dios, que es aprender a obedecer a Dios, que es entender qué es lo que hay en mi corazón, para entonces yo poder crecer también espiritual y emocionalmente. ¿Estamos dispuestos a pasarlo? ¿Estamos dispuestos a estar en ese muro, en ese proceso, en ese desierto y hacer la voluntad de Dios? Amado, a veces es difícil identificar la voluntad de Dios. A veces es bien difícil identificar la voluntad de Dios. Pero en el muro, en el desierto,
donde a veces estamos solos, porque son procesos a veces solitarios. ¿Se acuerda que le dije que a veces Dios quiere que estemos solos? A veces son procesos solitarios. Ahí Dios nos va a enseñar a escuchar su voz. Pero tú tienes que estar dispuesto a entrar en la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios, a pedirle a Dios que te hable y te escudriñe tu corazón y te muestre qué hay en el corazón. Pero si no aprendemos a escuchar la voz, se nos va a ser bien difícil identificar cuál es la voluntad de Dios. Yo entiendo que el mejor lugar para aprender a escuchar a Dios es en ese desierto. Ahora, por último, y con esto finalizo, ¿qué hago en el muro? Soltar todo lo que nos ata. Hay cosas que nos atan que no son pecado, amados. Hay cosas que nos atan y nos están deteniendo en nuestro caminar. Y no necesariamente son pecado. Hay cosas incluso que son cosas que Dios nos ha regalado y nos hemos atado tanto a ellas que hemos creado hasta un ídolo de eso. Hay un ejemplo en en Abraham, que tengo varios allí, pero en Abraham, Dios le da una promesa y le entrega el hijo de la promesa para años después decirle: quiero que sacrifiques a tu hijo, quiero que sacrifiques tu promesa. El muro más difícil que tuvo que enfrentar Abraham. Imagínese usted, póngase en ese lugar, tener que entregar un hijo. Tener que entregar algo que usted ha amado con toda su fuerza. Y Dios le dice: entrégamelo. Dios no quería que Moisés matara a su hijo. Dios solamente quería saber si Moisés amaba más a Dios que a su promesa. Porque a veces oramos tanto y Dios nos regala y nos entrega cosas y después amamos tanto lo que Dios nos da que nos olvidamos de Dios. Y entonces ya no amamos a Dios con tanta pasión porque ahora amo el ministerio. Porque Dios me prometió tanto este ministerio, yo amo tanto el ministerio que ya me olvidé de Dios. Llevo años orando por una casa, Dios me entrega la casa y ahora esa casa está casi ocupando el lugar de Dios. Dios quería probar el corazón de Moisés. Pero Moisés, amado, gracias. Acuérdense que tengo 2 o 3 nombres en la cabeza. Abraham. Dios quería probar el corazón de Abraham. Y gracias por los que me corrigieron. Si no sigo hablando aquí de Moisés. Dios quería probar el corazón de Abraham. Para que Abraham se diera cuenta que Dios era más importante en su vida que cualquier otra cosa. Y a veces Dios nos tiene allí, frente a ese muro, frente a ese desierto, en ese proceso, y está probando tu corazón para ver si amas más a Dios que cualquier otra cosa. Si estás dispuesto a dejarlo todo, a soltar lo que tengas que soltar para seguir a Dios, para amar a Dios. ¿Y sabe qué? Igual Dios, como le dije, la intención de Dios no era que muriera Isaac. Así que la promesa siguió allí. La promesa siguió y se cumplió.
Pero Dios quería probar el corazón. Ahora, amado, yo voy a cerrar. Pero yo no sé si tú estás en medio. Yo no sé si tú estás ahora mismo frente a ese muro en tu vida. Yo no sé si tú estás allí, en una crisis de vida, en sueños, deseos no cumplidos o en un estancamiento espiritual. Y pudiste identificar, wow, yo estoy ahí. Yo quiero invitarte a que tú permitas que Dios trabaje en medio de ese proceso. Vas a hacer lo que hizo Naamán de primera intención: molestarte, pelear, amargarte, resentirte con Dios porque estás en medio de este proceso, pelearlo. ¿O vas a permitir que Dios trabaje y vas a obedecer y hacer la voluntad de Dios? No sé cuántas veces te tienes que sumergir tú. No sé cuánto tiempo tienes que esperar en medio de ese proceso. Pero mientras más rápido podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar, más rápido vamos a poder atravesar el muro, pasar esa etapa, porque, amado, si no pasas ese muro que Dios puso hoy delante de ti, te va a tocar más adelante. No pienses que, ay, me zafé de él. No te zafaste. Si es el orgullo, va a volver otra vez a probarte en el orgullo. Si es la codicia, va a volver otra vez a probarte en la codicia. Si es porque necesitas aprender a escuchar la voz de Dios, te brincaste el proceso, vas a tener que entrar otra vez. Yo te invito a que allí donde estás, si puedes cerrar tus ojos y pedirle al Señor. No sé si estás en medio de un proceso, no sé si estás en medio del desierto y te sientes que ya no tienes más fuerzas y sientes que ya no puedes más. Yo te quiero invitar a que aguantes. Aguanta. Porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida, y hasta que no pases ese proceso, hasta que no pases ese muro, no vas a ver la gloria de Dios. No vas a ver a Dios desde otra perspectiva. No vas a ver a Dios siendo Dios todopoderoso en tu vida. Aleluya. Si tú estás en medio de ese proceso y estás allí diciéndole al Señor, Señor, déjame aprender en medio de esto. Déjame entender por qué, para qué estamos pasando este proceso. Yo te voy a pedir que te pongas allí en pie. Si puedes ponerte allí en pie donde estás. Dejar que Dios trabaje. No sigas resistiéndote, no sigas resistiendo el proceso de Dios. No sigas resistiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque hay algo que Dios quiere hacer que no lo puede hacer en ningún otro lugar más que en el desierto. Por eso tienes que estar allí en el desierto. Porque es que no lo puede hacer en más ningún otro lugar más que allí en el desierto. Así que aprende a aceptarlo, para que Dios te lleve a otro nivel. Aleluya. Yo no sé si pueden pasar aquí al frente. Yo sé que estamos corriendo el tiempo. Pero si puedes acompañarme aquí al frente. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a orar. Y yo quiero pedirle a los líderes, a la intercesión,
a todos los que nos puedan acompañar a orar. Había una canción hace mucho tiempo de... Yo soy mala para los nombres, así que no recuerdo. Raúl Burgos, gracias. Que decía, al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Y cuando cantábamos Cristo, pensaba en eso. A veces necesitamos solamente hablar el nombre de Cristo para que Dios nos dé la fuerza para atravesar. Recuerde, no para sacarnos de este proceso, sino para atravesar victoriosos. Y entender, porque yo sé que al otro lado yo voy a crecer, voy a aprender a escuchar la voz de Dios de otra forma, voy a aprender a recibir la provisión de Dios, voy a ver a Dios desde otra perspectiva si yo atravieso este desierto y este proceso. Voy a llegar a la tierra prometida. Amén. Así que a veces lo único que necesitamos es decir: Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. Cierra allí tus ojos donde está ahí. Si está la gente de intercesión, los líderes, que puedan poner su mano sobre ti y cubrirte. Que la fuerza del Señor esté sobre nosotros en esta hora. Que la fortaleza de Dios esté sobre nosotros. Como oraba Jesús, oro para que tu fe no falte en medio del proceso. Que Dios te dé la fuerza, la fortaleza para poder levantarte y decir: gracias, Dios, porque de aquí yo no voy a salir igual. El pueblo que entró a la tierra prometida no era el mismo que estaba en el desierto. Entró un pueblo nuevo. Tú vas a pasar a través de ese muro y vas a ser una persona nueva en el Señor. Hay algo nuevo que Dios tiene para ti. Aleluya. Señor, venimos delante de ti, Señor, en esta hora, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, Señor. Nos muestres, Padre, el propósito de por qué estamos en medio de este proceso, en medio de este desierto, Padre. Fortalece nuestra vida. Que podamos entender y conocer cuál es tu voluntad para seguirte, para hacer tu voluntad, Padre. Enséñanos a escucharte, Dios. Enséñanos a verte de una forma sobrenatural en medio de este proceso, Dios. Oh Dios, revélate, Señor, a sus vidas, a nuestras vidas. Revélate, Dios. Revélate, Dios. Porque el proceso no es para muerte. El proceso no es para destrucción. El proceso es para bendición. Es para llevarte a otro nivel. Es para que veas a Dios de otra forma. Es para que veas a Dios desde otra perspectiva. Algo Dios nos quiere mostrar. Oh Dios, enséñanos, Señor. No sé si puedes declarar allí: Dios. Declara el nombre de Dios. Y deja que Dios
¿Qué tal si las personas que están a la parte de atrás extienden sus manos, levantan sus manos? Quizás usted, mientras estaba sentado allá a la parte de atrás, el Espíritu de Dios comenzó a traer a tu mente quizás el muro frente al cual estás sentado o sentada. Posiblemente estás frente a un muro del cual te sientes cansado o cansada, o frustrado o frustrada. Quizás hasta has levantado querellas contra Dios. Pero la intención del Espíritu hoy es traer a tu corazón la convicción, número uno, de que ningún muro está diseñado para que tú mueras frente a él. Y número dos, aquello de lo cual debes salir convencido y convencida de este lugar, es que Dios siempre, 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 siempre está de tu lado, dispuesto a ayudarte, a bendecirte, a equiparte, para que en algún momento en que entres en sí, puedas atravesar el muro que tienes de frente. ¿Qué tal si usted levanta sus manos al cielo? Vamos. Ese muro puede tener muchos nombres. Puede tener crisis financiera por nombre, asuntos familiares, desesperación, frustración, depresión. No sé, pueden tener muchos nombres y muchas etapas. Pero si hay algo que quiere depositar el Espíritu de Dios en el corazón de una church, es que esta iglesia tiene que convertirse en una iglesia que madure al punto de atravesar los muros que nos encontremos de frente. Dios, tú eres mi sustento. ¿Cuántos lo pueden cantar? A mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo. El Dios que me rescata y que refresca mi alma. Al pronunciar tu nombre, ¿qué pasa? La tempestad se calma. ¿Qué dice? Dios y la iglesia. ¿Cuántos lo pueden cantar allá atrás con fuerza? Vamos. ¿Cómo dice? Si Dios, 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 Dios. Dios, dile. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida. aliento. Tu espíritu se deja sentir Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar fuerza que me lleva contra el tiempo. contra el tiempo. Mi provisión, Mi provisión del cielo, el Dios que me rescata me rescata
pronunciar ese nombre, y al pronunciar tu nombre, ¿qué pasa? La tempestad se calma. Un poquito más, vamos. Sí, aleluya, Dios. Dios, oh, Dios, oh, Dios. Una vez más, vamos, dilo. Dios, tú eres Dios. Cántala con convicción, vamos. Tú eres mi sustento, a mi vida da aliento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me rescata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre, vamos, ¿qué hace? La tempestad. A la iglesia, vamos. ¿Qué tal si lo dices con nosotros? Dilo, Dios, dile, cántalo. ¿Dónde está la iglesia que declara eso frente a su muro? Vamos. Con fuerza, vamos, dilo. Dios. Sí, Dios. Dios, dile. Sí, dile. Dios. La tempestad se calma. La tempestad se calma. Tú eres el Dios que ordena al viento y al mar a calmarse hoy, 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 hoy. Tú eres el Dios de mi vida. La tempestad se calma, oh, al escuchar tu nombre, al escuchar tu nombre. Dios, vamos iglesia, dilo con fuerza, vamos iglesia, dilo allá, allá. Sí, Dios,
Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.